¿Qué tal, gente? Hoy nos vamos a Pista Nueva para ver cómo está quedando la famosa vía rápida Juan Pablo II. Nos vamos a meter en la bici por toda la zona para ver el avance real de este proyecto de 311 millones de soles, que promete cambiar la cara de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. Recorreré las vías auxiliares, ver cómo es el tráfico, porque más adelante les voy a mostrar desde el aire una curva bien curiosa que tuvieron que hacer para esquivar un grifo en plena avenida. Acompáñame en la ruta y vamos a ver cómo está quedando. Miren cómo se ve desde el aire. Este de aquí es el primer puente elevado del proyecto, el que cruza la avenida San Juan. Toda esta obra de la vía rápida Juan Pablo II va a intervenir casi 5 kilómetros de pista nueva y tiene una inversión de 311 millones de soles. Como ven, en este viaducto están usando concreto rígido, que es el más pesado, justamente para que aguante el paso de los camiones y todo el tráfico que hay en Lima Sur. Desde este ángulo de costado se nota mejor la estructura del bypass. La idea de la municipalidad con estos puentes es eliminar los semáforos en los cruces más complicados para que el tránsito sea continuo. Pero claro, la realidad abajo es otra. Están arreglando miles de metros cuadrados de las vías auxiliares. Así que mientras arriba ya se avanza e incluso lo abren por momentos, abajo los carros y los peatones todavía se ganan con todo el polvo de la obra. Pero miren aquí,
Pegué la vuelta porque quería mostrarles este detalle al final. Presten atención en dónde termina el puente. Sí, ahí está el grifo. Miren cómo la estructura le pasa prácticamente rozando. Como no se llegó a retirar el grifo, tuvieron que meterle una pequeña curva al diseño para acomodar la pista. ¿Creen que esta curva con el grifo vaya a traer problemas? ¿O el tráfico va a fluir bien? Déjalos en los comentarios.